pero normalmente no sabemos qué es la filosofía. Los Mochis, Sinaloa. Y estoy muy Solo va a ser filosofía de nuestra región la que se pregunte por los problemas de nuestra Iba, región. que ponía el acento en lo tecnológico y en lo mercantilista. Signos de interrogación, entrevistas y filosofía. Una producción de la Universidad Católica Lumen Gentium. Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en un espacio más de este programa titulado Signos de Interrogación, un programa emitido por la Universidad Católica Lumen Gentium. Los saluda con mucho gusto su compañero Jesús Valente Calderón Quirós, egresado de la licenciatura en Filosofía por nuestra universidad. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de una gran eminencia académica, que es el maestro Pablo Antonio Barrera Alvarado. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Valente. Pues bueno, antes de iniciar con esta entrevista, vamos a leer un poco de la semblanza del maestro Pablo que nos acompaña el día de hoy. El maestro Pablo Antonio Barrera Alvarado es licenciado en Lenguas y Literaturas Hispánicas y maestro en Filosofía, ambos grados obtenidos con mención honorífica por la Facultad de Filosofía en la Universidad, en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además ha sido profesor de asignatura para el Colegio de Historia. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en comunicación en la misma universidad. Desde el año 2012 ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre filosofía en el área de estética, literatura hispánica, análisis del discurso y lingüística histórica. Como escritor y ensayista, ha publicado textos sobre temas variados, como el cambio lingüístico de los insultos, los abusos de la memoria, imágenes de la villanía y sobre la enseñanza de español para extranjeros. Ha impartido las asignaturas de filosofía de la historia, filosofía del lenguaje, estética, análisis de textos y español en diversas instituciones universitarias y educativas. Pues nuevamente, maestro, sin más por el momento, le damos la bienvenida y comenzamos con esas preguntas. Claro que sí. Bueno, leyendo su semblanza, creo que con usted podríamos dialogar de muchísimas cosas, ¿no? Y este espacio se queda muy corto, pero vamos a tratar de dialogar lo más que se pueda con usted respecto a todo esto que usted nos presenta también. Pues bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Sabemos que usted, maestro, leyendo lo anterior, estudió la licenciatura en Literaturas y Lenguas Hispánicas, pero usted ahora sí que dio un giro en la maestría al irse a la filosofía. Entonces la primera pregunta sería, ¿por qué razón decidió encaminarse a la filosofía después de haber cursado los estudios en letras hispánicas? Bueno, nuevamente, gracias por la invitación, Valente. Un saludo a todo el auditorio que vea este material. Em, Fíjate que una cosa es la primera formación que tienen todos los que se llegan a titular y todas las personas que llegan a egresar, y la otra es el recorrido que cada quien ha tenido en su propia vida, incluida la académica, por supuesto. Yo empecé a estudiar teatro ahí mismo en la facultad y rápidamente me di cuenta que si bien lo que me atraía era la creación escénica, la creación literaria, mis habilidades se inclinaban más por el análisis. De manera que después de 2 semestres de estudiar teatro, cambié de orientación hacia letras hispánicas, donde obviamente me sentí más cómodo, donde era una población estudiantil mucho más complicada, pesada, más difícil que los estudiantes de teatro. Y una vez ahí, hay dos vertientes, por lo menos en la facultad, en la UNAM, que es o bien te vas a literatura, a investigación literaria, o te inclinas por la lingüística. Hay más, por supuesto, hay otras opciones terminales como edición, como titulaje, pero por lo pronto académicamente nada más era o te ibas a lingüística o te ibas a literatura. Ninguna de las dos me gustaba lo suficiente, quizá más lingüística, especialmente el área de análisis de discurso, porque ahí en análisis de discurso, respondiendo a tu pregunta, de, digamos, qué razones me llevaron a cambiar de carrera,
en análisis de discurso, ahí pude otra vez, además de explorar las muchas inquietudes intelectuales que tenía en ese momento, otra vez mostrar mi insatisfacción. No quiero teatro, pero tampoco quiero letras hispánicas. Lo que quiero es analizar los textos en un sentido más riguroso, más intelectual, lo cual, por supuesto, estaba más cerca de la filosofía, el análisis de discurso, porque ya no es nada más un análisis del texto literario con herramientas de la lingüística, sino es el análisis del pensamiento, el análisis de todo lo que atraviesa un texto. Y ese fue el paso inicial a optar por la maestría en filosofía, particularmente en el área de hermenéutica. Pero no existía hermenéutica en las opciones. Lo que existía, lo más cercano que existía, lo cual debo buena medida a mi tutora, la doctora María Rosa Palazón, que estudió letras españolas y después filosofía. Su orientación me dijo, vete a estética, porque en estética vas a poder hacer el salto. Y dije, por supuesto, es muy natural hacer el salto de análisis de texto a filosofía. Y ya que entré en la maestría, me impusieron una condición, de algún modo por eso yo digo que tengo la doble formación en letras y filosofía, que es estudiar los prerequisitos, es decir, llevar asignaturas de licenciatura para poder, digamos, tener la posibilidad de cursar una maestría en filosofía, porque si no vienes de filosofía, no puedes, bueno, en tu caso, no estudiar teología, hay que pasar primero por un proceso necesario y obligatorio, y en el caso de la maestría necesitas venir de filosofía o cursar los prerequisitos. De manera que así es como llegué a la maestría. Pues sí, algo muy cierto que usted decía es que pues la primera licenciatura es la que siempre como que nos marca, ¿no? Pero de ahí Forma vamos mentis, como que, por supuesto. exacto, sí, como que nos va como dando más herramientas para decirnos, bueno, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y pues muchas veces parece que pues las cosas son de polos opuestos, ¿no? Pero pues encontramos de alguna manera que podemos unirlo. Y aquí en este caso, pues usted unió lo que es pues de donde venía el lenguaje a la filosofía propiamente. Y Claro. pues aquí pues se va viendo pues el camino, ¿no? Que podemos abrir todos, que de cualquier cosa de la vida cotidiana podemos encaminarlo al campo que en este caso giran esas entrevistas, que es a la filosofía, ¿no? Propiamente. Y pues bueno, esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta. Usted mencionó A ver, a la doctora María Rosa Palazón, es correcto, ¿no? sí. Yo creo que, bueno, ese hay más que obvio que fue una de sus influencias también ella, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los autores, corrientes y personas que han influido en su pensamiento filosófico, maestra? Bueno, ahí la respuesta, más que desplegar todos los autores que he leído, creo que vale la pena mencionar a creadores, a cineastas, que me hicieron pensar el mal. Hay un género en Estados Unidos que se llama el slasher, género de horror, género de terror, mejor dicho, que pues habla de estos monstruos enmascarados que asesinan adolescentes. Y claro, lo más lógico es que yo te pudiera decir Hegel, Schopenhauer, Aristóteles, pero no. Quiero mencionar a Wes Craven y a John Carpenter como dos cineastas que me hicieron pensar el mal. Me hicieron pensar el mal y poderlo pensar ya dentro, ahora sí de la academia, pensarlo filosóficamente. Creo que ellos acompañaron mi proceso de estudio de la simbólica del mal, de la hermenéutica, para saber qué hay. Justamente qué bueno que tu pregunta va hacia qué punto engarza las letras con la filosofía. La hermenéutica, la interpretación del texto. Hay regiones que la lógica no alcanza a explicar. Hay regiones que la fenomenología, no se puede hacer fenomenología pura. Se requiere interpretación, porque es opaco a la mirada, al pensamiento. Y el mal es uno de esos temas. Ese sería, por un lado, digamos, autores fuera de la academia. Dentro de la academia,
quiero mencionar en primer lugar al rumano Eugenio Coseriu. Es un filólogo, pero en realidad si lees sus textos, El hombre y su lenguaje, Sincronía, Diacronía e Historia, no está haciendo lingüística. Lo que está haciendo es metafísica del lenguaje a través de la lingüística. Y es un autor que me inspiró desde que yo tenía 20 años, 21 años, y habla de algo muy importante que ocurre en el lenguaje, que ocurre, por lo tanto, en la sociedad, que es el cambio. El lenguaje cambia porque las personas y la sociedad cambiamos. Y eso ya plantea dentro del lenguaje una filosofía de la historia. Ya implica una metafísica que deviene, una metafísica histórica. Y ese es uno de los autores alemán, de origen alemán, aunque dije rumano, pero tiene orígenes alemanes, que tiene esa visión de poder hacer una filosofía del lenguaje, siguiendo una tradición de filología hispánica. Y bueno, diría además de Eugenio Coseriu y de los cineastas, probablemente Ludwig Wittgenstein, que es un escritor, un filósofo del lenguaje, que también, parecido a mi propia trayectoria y a muchas otras, cambia su formación en Oxford de ingeniero, de un lógico muy riguroso, de una tradición muy matematizante, cambia a un pensamiento mucho más fragmentario, mucho más inconforme, mucho más provocador de lo que significa hablar, de lo que significa usar el lenguaje. Y en ese sentido, no solo la inteligencia y la experiencia de guerra de Wittgenstein fue lo que me llamó la atención, sino su agudeza para poder proponer una teoría del lenguaje como algo que cambia, que está en juego todo el tiempo. Esos autores serían, pues, por lo pronto, los que más presente tengo, Alan. Dijo algo muy interesante, que bueno, Wittgenstein es una eminencia dentro de la filosofía, ¿no? Es uno de los mayores autores, ¿no? Que destacan ahí en la filosofía del lenguaje. Hay algo muy importante, o bueno, muy interesante que usted nos mencionaba al inicio cuando daba la respuesta a esta pregunta, que le llamaban la atención los personajes, o villanos, ¿no? En ese sentido. Y hace rato leyendo su currículum, pues nos decía usted que, bueno, decía aquí que escribió usted, o escribió más bien un texto propiamente que es Las imágenes de la villanía. ¿Nos puede Sí, platicar un poquito de este texto? Que suena, claro bueno, que sí. suena que es muy interesante. Claro, ese texto lo coordinó otra de mis influencias académicas, a quien es importante que mencione y refiera, que es la doctora Sofía Redding, que es antropóloga social. Quiso hacer un grupo de estudio, perdón, de investigación y de estudio de quiénes son los malvados en el plano social, quiénes son los estigmatizados, los locos, los enfermos, los inmigrantes, todos los que son peligrosos o representan algún peligro eh, para el orden status quo del Estado, el orden moderno. Y me invitó a participar y yo le dije, no, la verdad es que yo no sé de qué podría escribir. Sé de lenguaje, sé de teorías del lenguaje, sé de análisis de discurso, pero Pablo, a ti lo que te gusta es el mal. Que bueno, pues sí es cierto. Pues, ¿por qué no hacer por qué no escribir algo sobre la villanía, no solo los psicópatas de los slasher o los de Estados Unidos, que tienen todo un repertorio museográfico, Bundy, Dahmer, no, sobre las villanas de telenovela, de lo que está muy en boga en redes sociales, ¿no? Hay muchos memes, muchos videos cortos, muchos reels pues de estas villanas, ¿no? Que crean de algún modo un lenguaje particular entre los jóvenes. Y usando a Paul Ricoeur, que fue el autor de quien escribí mi tesis de maestría, dije, bueno, ¿por qué no seguir esa línea de que el mal se pueda analizar filosóficamente y ya no solamente en el plano religioso, desde la teología, sino el mal encarnado históricamente en el hombre,
y representado en sus ficciones. Y en ese sentido, pues claro, pude hacer un artículo chiquito, luego te paso la liga, creo que está disponible, de un artículo de villanas de telenovela. Y usé la filología, y ahí fue cuando me di cuenta que todas las herramientas que te permite la academia, la filología, la filosofía, desde luego, son son conceptos, son mecanismos de análisis para los temas que pues a la mayoría nos interesan, ¿no? Normalmente escribimos una tesis de modo muy autobiográfico, basado en los temas que nos gustan o algo tiene que nos interesa. Es muy difícil, aunque sí hay casos de tesis que son de temas que nada tienen que ver contigo, que son muy ascéticas. No, en realidad normalmente escogemos temas o autores que nos gustan o nos interesan. Y esto de alguna manera, pues aquí se demuestra esto que a partir de hechos de la vida cotidiana, como aquí vemos que son las novelas, ¿no? Las telenovelas, Claro, que están a día en nuestra pantalla, a día en los hogares, no solo mexicanos, sino también en todo el mundo, ¿no? Los podemos ver, pero a partir de ese hecho podemos tomar y hacer filosofía propiamente, ¿no? Como ser, pues, y eso a través de este texto que nos presenta, ¿no? También. Y pues bueno, un poco ya dirigiéndonos a la especialidad que es la filosofía del lenguaje, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿A partir de qué hecho momento puede ubicar el auge de la filosofía del lenguaje y en qué autores son considerados más representativos en este campo, maestro? bueno, creo que la palabra, haciendo un análisis de discurso a tu pregunta, la palabra clave es auge. El lenguaje es una preocupación de largo alcance. Está desde antes está en los presocráticos. Pero, digamos, en la historia oficial, Aristóteles establece una línea de pensamiento que se retoma de manera no siempre atendida en la escolástica, que es otro de los auges. La Edad Media, en la escolástica, Aristóteles. Hay muchos pensadores en la modernidad. Se me ocurre, por ejemplo, Humboldt, que aportan para la teoría del lenguaje que advendrá en el siglo XIX. Sin embargo, el auge de la filosofía del lenguaje, los historiadores de la filosofía lo ubican entre finales e inicios del finales del XIX e inicios del XX. Ese es el auge más, ¿cómo llamarlo? Sacudidor. Ese es el auge más sacudidor en la historia del pensamiento. ¿Por qué? Porque la idea, el proyecto moderno, que no queda ya muy claro qué es, tiene uno de sus quiebres más dramáticos con la Primera Guerra Mundial. Y con esto que se ha llamado la crisis del sujeto moderno, la caída de los grandes relatos que daban sentido al pensamiento en torno a la razón. Ahí Freud es también un punto muy importante, es decir, este quiebre del hombre, esta herida narcisista de la modernidad tardía, hace que produce las condiciones para que el lenguaje emerja como ya no nada más un objeto de estudio, ya no nada más un tema de la filosofía, sino como un aspecto constitutivo del hombre, ¿no? Retomando estas preguntas antropológicas de qué debemos esperar, qué es el hombre. Bueno, no queda más que buscarlo en el lenguaje, porque la razón claramente no daba una respuesta satisfactoria, y para prueba, ahí están las destrucciones de guerra, ahí están las destrucciones de la razón. ¿Qué queda? Mirar hacia el lenguaje. Entonces, aunque hay auges desde la filosofía griega, el gran auge es el siglo XX, definitivamente, y me parece que podemos ubicar el primero de los antecedentes en la filosofía analítica, en la lógica definitivamente.
Pues en ese sentido podemos ver que los comienzos del auge de esta filosofía del lenguaje pues está lleno de alguna manera de un contexto histórico en el que, como usted dice, ¿no? ¿Qué queda ahora? Pues ahora ver hacia el hombre que siempre el lenguaje no puede escapar de él, ¿no? Que en cualquier momento pues Sí, estamos en esta comunicación. así es. Pues ciertamente pues aquí pues se ve la importancia de pues de mirar propiamente hacia nuestras expresiones y hacia el mismo lenguaje, ¿no? O sea, todo nos va a remitir, bueno, considero, ¿no? Al mismo lenguaje en ese sentido. Y pues bueno, Sí, hasta llevarlo a puntos ya hiperbólicos y muy exagerados de mediados y finales del siglo XX, donde al parecer ya no hay hombre tampoco, ya no puedes encontrar al hombre, lo único que puedes encontrar es una estructura del texto, eh, pero bueno, tiene sus puntos flacos esa visión de la realidad. y a propósito de que usted tocó ahorita la palabra realidad, esto me encamina a la siguiente pregunta, a hacerla, que es, ¿cómo podría definir el lenguaje y su relación con la realidad? Bueno, eh, me parece que hay que añadirle nada más un elemento a Ferdinand de Saussure que habla de esta estructura doble en su elipse. Claro, hay un significante, hay una forma perceptible, material, por supuesto, y hay un significado de esa forma. Pero aparte, este tercer elemento es a qué hace referencia al mundo. Y tu pregunta, Valente, definitivamente en ella influye mucho Paul Ricoeur, que es el lenguaje nos abre a la realidad. Claro, en sí mismo puede ser una forma de realidad, pero no toda la realidad se agota en el lenguaje. Por eso añadimos este tercer elemento a Saussure, es lo que decimos, qué significa y a qué apunta en el mundo aquello que decimos, ¿no? Lo puedes ver, llega un papá con su familia, traje una baguette y deja la baguette sobre la mesa del comedor. Eso que deja ahí no se reduce a la forma expresiva del lenguaje. Trajo la baguette y ahí la deja sobre la mesa. Y eso es la referencia al mundo, que pasa por el lenguaje, por lo cual, por supuesto, se le impone una responsabilidad, una ética a lo que se dice. Pero no nada más es forma, creo que eso es lo importante, y eso es lo que la hermenéutica supera con respecto al estructuralismo, que fue también un punto, por supuesto, gravitacional en el auge del que hacías recordar. La hermenéutica busca la referencia al mundo. Entonces, el lenguaje es un modo de hacer referencia y tiene que serlo a la realidad. Maestro, con esto es bueno. Ahora, en el mundo, bueno, nuestra sociedad hoy por hoy, ¿este concepto sería aplicable? O sea, ¿sí sigue vigente? ¿Cuál concepto? Bueno, esta definición, por ejemplo, que se da de la relación del lenguaje y la realidad, ¿o hay alguna dificultad que se ha presentado en este tiempo? Ok. Qué buena pregunta. Bueno, otra vez retomando, el lenguaje lo podemos entender de una manera triple, como lo pensó también muchas veces Charles Sanders Peirce, que le encantaban las triadas, es la expresión, lo que significa, su representación mental y su referencia en el mundo. ¿Qué ocurre con lo que estamos, pues sí, viviendo en la actualidad, con el auge de la inteligencia artificial, que bien dice Ardao, que quién sabe si sea inteligencia, es razón artificial, inteligencia no es muy claro? ¿Qué pasa con las fake news? Sobre todo con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la pérdida de valor de la palabra? Donde pues, ahora en una sociedad grafocéntrica necesitas contrato forzosamente, evidencia. Ya te mandé la transferencia, sí, mándame la captura de pantalla porque no me ha llegado. Necesitamos ese signo escrito porque ya la palabra no vale o vale ya muy poco. Y me parece que es importante y necesaria la filosofía porque el lenguaje tiende
a cerrarse a sí mismo, sobre sí mismo. Y vivimos en una época donde prestamos más atención al lenguaje, a lo que se dice, más que a lo que se hace o a la referencia a la que designa el lenguaje. Esto es muy claro no solo en la inteligencia artificial, cuya referencia no es clara, no es obvia, a estos fenómenos de cancelación, de linchamiento mediático, de linchamiento virtual. Es más importante lo que se dice que realmente poder tener la seguridad de lo que se hace o de que sea cierto. Esa es una tendencia que está en el lenguaje de referirse a sí mismo, pero que desde luego está atravesada por intereses políticos, por intereses económicos. Entonces, sí, claro, ¿quién va a alertar? ¿Quién va a poder analizar estos fenómenos? La filosofía, definitivamente. Ok, y pues bajo esta perspectiva, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué relación hay entre la estética y el lenguaje, maestro? Bueno, la estética como disciplina filosófica de lo que se ocupó básicamente es de los lenguajes de las artes, del lenguaje de la creación artística. Se dedicó a analizarlo desde la poética de Aristóteles, otra vez remontándonos a los primeros principios, a las teorías del arte, a la filosofía del arte, a la crítica. La filosofía, la estética, se ocupa de la sensibilidad de donde las artes son un recurso estupendo para saciar nuestra necesidad de placer y dolor. Sin embargo, no nada más existe el lenguaje de las artes, existe el lenguaje cotidiano, volviendo a Wittgenstein. ¿Y qué puede decir la estética del lenguaje cotidiano? ¿De qué manera? Creo que una pregunta más que una respuesta puede ser, ¿de qué manera nos sensibiliza o nos desensibiliza el lenguaje cotidiano en el cual vivimos? Es decir, piénsalo por un momento, Valente. Los memes, todos los usamos, son generacionales, les entendemos muy rápido, nos divierten, los compartimos en nuestros estados, a nuestros amigos, hasta la familia. Enviamos memes todo el tiempo. ¿Cómo esa multiplicación de memes modifica el pensamiento? No solo la sensibilidad, modifica nuestra manera de relacionarnos frente a la realidad. Me queda muy claro que la duración de los TikTok sí ha afectado la capacidad de concentración en estudiantes de nivel medio superior y superior. Entonces, ese tipo de preguntas se las hace la filosofía y se las hace particularmente desde la estética. Y ahí hay una relación claramente entre nuestros modos de lenguaje ordinario y qué sensibilidad y qué pensamiento está construyendo o destruyendo. Está muy interesante lo que nos comenta porque pues, bueno, usted partía esto de la sensibilización, ¿no? Tal vez desde las obras de arte y esto propiamente, porque pues alguien podríamos decir qué relación existe entre tal vez algo que es considerado bello y el lenguaje, pero es que ahí se encierra de alguna manera este sentir, ¿no? Y es a lo que nos debe de llevar propiamente, como usted dice, pues a relacionarlo con la realidad, a relacionarlo con nuestro pues día a día, ¿no? Y pues ciertamente pues en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier aspecto de la vida, creo que está presente el lenguaje, ¿no? Y pues en estética, pues también ahí principalmente. Y bueno, me atrevería a agregar esta otra relación que podría ser. ¿Y cuál sería su relación con la ética, por decirlo así, maestro? Eh, no todas las personas, es una pregunta que ya me han hecho antes, no todas las personas, últimamente menos, reparan en las palabras que usan. ¿Cuál es la relación del lenguaje con la ética? Es tan obvia y al mismo tiempo se escapa. La ética, aparte de toda su vertiente normativa, prescriptiva,
su modalidad, sus modalidades. La ética tiene que ver con el otro que no soy yo, pero hay algo de sí que está o no está en el otro. Y pienso en esta forma de todas, todos y todes. La ética hace por lo menos un primer nivel de reflexión de quién es el otro, que es un otro, que no soy distinto de mí, distinto de ti. Y la forma todes ya pone en tensión si es sancionable, si debe defenderse, si debe desatenderse, o en qué contextos discursivos vale usar el todes, en qué contextos no, porque es un otro, y descalificarlo a priori pierde de vista la ética y su relación con el lenguaje. Se me ocurre ese ejemplo, pero definitivamente la ética tiene que ver con el otro, y el otro siempre ha sido el lenguaje. Podríamos decir, esta bella relación que existe entre esta ética y este lenguaje, ¿no? Propiamente, pues sí, como que el otro que es propiamente el lenguaje, ¿no? Y pues como decíamos, pues que no podemos escapar de él, pues porque propiamente todo el ser humano es lenguaje, ¿no? En ese sentido. Ahora, usted en su maestría hablaba de un trabajo de investigación, bueno, de su tesis principalmente, y pues encaminó a Paul Ricoeur. Eh, ¿Nos podría comentar o platíquenos un poco de ese trabajo de maestría que usted realizó, enfocado, centrado en Paul Ricoeur, maestro? Bueno, pues creo que volviendo a Wes Craven y a John Carpenter y a Michael Myers y a Jason Borges y a Freddy Krueger y estos grandes monstruos, Chucky por supuesto, ¿no? Que colonizaron el imaginario de los 80. De los muchos aspectos de Paul Ricoeur, me llamó la atención la ficción, el relato de ficción. Y obviamente él se ocupa de la novelística europea, francesa, Marcel Proust, Virginia Woolf, pero yo quise llevar esta teoría de la ficción a partir de la metáfora a explorar, más que a responder, aunque sí hay muchas respuestas, ¿qué es la ficción? ¿Qué clase de espacio del miedo, de la imaginación, del deseo, y con qué lenguaje? ¿Qué es la ficción? Es una pregunta hermenéutica. ¿Necesitamos las ficciones? ¿Son peligrosas las ficciones? ¿Nos podemos quedar atrapados en una ficción? ¿Necesitamos de la ficción? ¿Es un derecho? ¿Hay una ética de la ficción, ética de la imaginación? Y frente a lo cual podemos liberar el espacio para otros discursos que tienen que, por obligación, ahora sí por ética, ni siquiera por obligación moral, prescindir hasta donde sea posible de la ficción. Un testimonio jurídico, una investigación historiográfica, un periodismo riguroso, se valen del lenguaje narrativo. Pero, ¿cuál es su relación con la ficción? Creo que ahí había un tema muy rico que por supuesto no pude explorar más porque necesitaba titularme, pero la propuesta de la referencia metafórica que propone en el estudio 7 de la metáfora viva Paul Ricoeur da para pensar, ¿no? El símbolo da que pensar, la metáfora también. Y pues bueno, es una pequeña aportación. Ha habido otras tesis sobre metáfora, Derrida, metáfora en otros autores. Pues yo aproveché que llevaba más de 10 años leyendo a ese señor para apresurar esa investigación, y he tenido el privilegio de impartir algunos cursos que tienen que ver directamente con esa investigación. Sí. Y sí, pues en ese sentido, fue ese trabajo de tesis que usted nos presenta y que fue pues para su propia maestría, creo que suena algo muy interesante, muy que yo creo que estaría muy interesante que usted algún día nos fuera a dar una conferencia ya en nuestra universidad, la Universidad Lumen Gentium, respecto a este trabajo, porque pues
creo que de alguna manera a cada uno de los filósofos, cada uno de ustedes que se dedican a este campo, haciendo sus aportaciones, nos dan a nosotros como alumnos más que pensar, ¿no? Más que reflexionar. Y creo que aquí se va haciendo lo rico de la filosofía. Y pues qué mejor también en este campo del lenguaje, ¿no? Desde que se pueden tomar nuevas investigaciones también en nuestro mundo actual, ¿no? Partiendo de diferentes posturas que dan los filósofos contemporáneos, como lo son ustedes, ¿no? Que se dedican en este campo. Y maestro, bueno, para ir cerrando yo un poco este espacio, eh, ¿algún libro en este campo de filosofía del lenguaje que usted pueda recomendar, ya sea a público general, también a nosotros como alumnos? Em, para los alumnos, para los alumnos, la búsqueda del significado, ¿no? Que es una antología maravillosa de Valdés, que incorpora toda la tradición de Oxford, Russell, Wittgenstein, Frege, Moore. Eh, digamos, es una antología hecha para enseñar filosofía del lenguaje. Y para el público en general, un ensayo de Rosario Castellanos, que está en Mujer que sabe latín, que, como dice el refrán, no tiene marido ni buen fin, pero lo que hace Rosario Castellanos es quitar esta última parte y poner Mujer que sabe latín y poner 3 puntos suspensivos, porque pues la historia está por hacerse, ¿no? No tiene que seguir la tradición. Y ahí hay un ensayo que, si no me equivoco, se llama El lenguaje como instrumento de dominación y de liberación. Y lo que dice al final, básicamente, el lenguaje es las dos cosas, pero es liberación solamente para quienes, y te pongo 3 puntos suspensivos para que el público lo lea, ya no digo qué, pero es muy cortito y es fácil de conseguir. Se llama Instrumento de Dominio y Liberación. Ok, pues muchas gracias, maestro. Pues propiamente creo que pues el hecho de que ustedes nos aporten textos, pues es algo que nos enriquece a nosotros como alumnos, porque de alguna manera vamos pues viendo, ¿no? Hacia dónde encaminarnos también propiamente. Y pues qué mejor de hacerlo de especialistas, ¿no? De especialistas que han dedicado toda parte de su vida pues en este estudio. En su caso, pues en este sentido partiendo de la lengua, pues de alguna manera pues en el lenguaje, ¿no? Que se ha dedicado usted en esa parte de la hermenéutica. Y pues bueno, esta última pregunta que quiero añadir es como, este, más como en el sentido en el que usted también se realiza, ¿no? Usted, nos comentaba también en clases anteriormente que trabajaba en el CECIT, bueno, con preparatorianos, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, ¿usted cómo puede de alguna manera, en su experiencia, eh, nutrirlos de filosofía propiamente? Tal vez cuando usted no le está dando una materia de filosofía propiamente, pero ¿cómo ustedes pueden de alguna manera ir inculcando la filosofía de ese sentido, maestro? Bueno, no les enseño filosofía, cumplo con el programa, y que creo que es lo básico, es muy mediocre, pero es lo básico y necesario. Sin embargo, por muy cínico que quiera ser yo y nada más ir a dar los mínimos 40 minutos de clase, al final, la manera en cómo enseño español está influida por la importancia que para mí tiene el discurso. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que sí puedo hacer la distinción clara de una cosa es la regla. Hubo muchos regalos en aquella fiesta, y otra cosa es el uso que hace la gente. Hubieron un chingo de regalos, desde hubieras visto. Pero mi deber es enseñar gramática, no enseñar cómo se usa la lengua. Y les digo claramente, y creo que ahí empieza un principio de la filosofía. La gramática es el principio. Si ustedes tienen deseo de saber más, de saber por qué se rompen las reglas, lo primero que necesitan conocer son las reglas. Y ahí hay un principio de quizá incentivar la curiosidad, pero pues enseñar filosofía en un curso de español para nivel medio superior, por el momento está, digamos, fuera de
del programa que sigo. Pues bueno, considero que propiamente a través de dejar la curiosidad de alguna manera, creo que ahí se va sembrando también esta parte que se puede inclinando hacia la filosofía, ¿no? A estos chicos, ¿no? Con los que usted también convive en cierta parte, ¿no? En su labor que realiza. Y pues bueno, pues muy interesante lo que nos comentaba, maestro. Es creo que cada aspecto de la filosofía, cada rama, pues es muy importante. Y pues yo siempre he considerado, bueno, en los últimos meses desde que egresé de la licenciatura hasta el momento, he pensado que siempre un diálogo filosófico, en vez de salir con muchas respuestas, tal vez salimos con más preguntas. Y eso es de alguna Sí, manera lo que nos nutre y nos permite seguir claro. y más reflexionando, ¿no? Y qué mejor pues a través de este espacio, ¿no? Que tuvimos para hablar principalmente pues esta hermenéutica del lenguaje, ¿no? Y del lenguaje. Pero pues muchas gracias, maestro. Creo que Al es una, contrario, es una gran oportunidad tenerlo en estos espacios. Como dije al inicio, ¿no? Es muy corto tal vez y muy corto el espacio que tenemos, pero creo que daría para más, para tener un día completo de preguntas o más, ¿no? Para dialogar sobre este sentido. Pero pues muchas gracias por aceptar la invitación en nuestra universidad. Y gracias por nutrirnos de sus conocimientos también. Y gracias por darnos este espacio para estas preguntas y por dejarnos también más preguntas por reflexionar, maestro. al contrario, Valente, gracias por invitarme. Y bueno, pues siempre podremos ahí cruzar inquietudes en las escaleras del seminario y te paso más textos, ¿no? Pero se me ocurrió el de castellanos así a bote pronto, como dicen, pero pues hay muchos más. Michel Foucault, Orden del Discurso, hay muchos ensayos de Borges que hablan también sobre las metáforas. Eh, hay textos de la Universidad de México, una que se llama Gramática del Deseo, que habla ahí como qué tipo de aspectos tiene nuestro español de México. En fin, una variedad de la que luego te compartiré algunos otros datos bibliográficos más. Ok, gracias, maestro. Y pues le estaremos muy agradecidos con compartirnos estos textos principalmente. Muy Y bien. pues bueno, pues sin más por el momento, maestro, muchas gracias. Y pues nos despedimos de ustedes, aquellos que nos están viendo, a través de este espacio de signos de interrogación. Este programa emitido por la Universidad Católica Lumen Gentium, que busca de alguna manera incentivar más este pensamiento filosófico a través de los alumnos y también de las personas externas. Muchas gracias y que pasen excelente noche. Hasta luego. ¿Qué autores, profesores o personas de su mismo círculo Esto se le impone una responsabilidad, una ética a lo que se dice. Lo sagrado implica una discontinuidad radical. Hacer un análisis antropológico de cómo es que... Signos de interrogación es una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium.